Padre Celestial, te damos las gracias porque nuevamente estamos reunidos los miembros de la Iglesia de Puerta Esperanza, que cada día somos más, Señor. Gracias, Padre, porque cada día traes a uno más, cada vez que puedes, Señor. Nos vas acercando a tus hijos porque tú ya está cerca tu venida y tú tienes tu número específico ya, y aun cuando anden en el mundo, tú ya sabes quiénes son y los tienes que traer a tu lado, Señor. Es por eso que aún estás dando tiempo, por eso es que aún no has venido, por los que estamos luchando por estar preparados para irnos contigo. Oh, amadísimo Padre, te damos las gracias por estas noches de, en que nos llega tu palabra a través de nuestro hermano pastor, al que bendecimos, Señor, y pedimos también tu bendición para él y toda su familia, porque se dedica al estudio de tu palabra y podernosla llevar, traer a nosotros con la verdad, Señor, no distorsionada, sino como tú nos la estás enviando, Señor, para que nosotros no nos perdamos, Señor. Gracias, Padre, bendito seas, alabado sea tu nombre, como fue en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Entonces estamos en el capítulo número 1 de Marcos, ¿verdad? Y estamos ya para finalizar este capítulo. La semana pasada creo que llegamos hasta el versículo 18. Eh, para hacer un resumen de lo que hemos visto, el Señor había iniciado su ministerio y lo inició bautizándose en el río Jordán. Juan el Bautista lo bautizó. Luego que él es bautizado, dice que el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde estuvo por 40 días ayunando, y ahí fue tentado por Satanás y él salió victorioso de esa tentación. Al terminar ese periodo de tentación de 40 días en el desierto, el Señor se quedó en Galilea y lo que hace es asistir a una sinagoga, y parte de esas primeras actividades del Señor es que estando en la sinagoga le dieron a leer el libro, y entonces leyó al profeta Isaías, y leyó la parte del profeta donde dice, el Señor me ha ungido con su espíritu y así he sido enviado, dice él ahí, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados, a los enfermos, darles libertad. Y dice unas cosas importantes, y él les dice, hoy se ha cumplido esta profecía entre ustedes. Y luego que él sigue hablando de esta profecía, dice que él les entregó el libro al que estaba a cargo de la reunión ahí en la sinagoga, y los fariseos empezaron a enojarse con las palabras de él, y luego lo sacan de la sinagoga. Prácticamente dice la Biblia que lo echaron de ahí y lo llevaron a un despeñadero para quererlo matar. Eh, yo reflexionaba sobre esa parte porque realmente vimos que desde que él nació, Satanás lo quería matar, porque recuérdense la persecución que sufrió, y tuvo que llevar, José y María tuvieron que llevar al niño a Egipto. Y después pasaron esos 30 años que se desconoce mucho de la actividad del Señor en sus primeros años, y aparece hasta aquí cuando se bautiza y que llega ahí a Nazaret y lee esa parte del profeta Isaías. Y aquí vemos en Lucas 4:16, dice, vino a Nazaret. O sea, después de salir, cuando lo quisieron despeñar, él, él va a regresar a Galilea. Pero dice aquí, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, recordemos que el día de reposo es el sábado, ¿verdad? Ese día entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:29 dice, y levantándose,
le echaron fuera de la ciudad. O sea, los que estaban a cargo de la sinagoga, dice, le echaron. La palabra la usan, suena muy feo, pero prácticamente fue lo que hicieron con él. Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, un grupo de gentes con mente asesina, porque el Señor no les había hecho absolutamente nada como para que hubieran tomado esa acción tan violenta en contra de él. Pero dice que él pasó de en medio de ellos y no se dieron cuenta. De una forma sobrenatural, él se escapó y no lo lograron tirar de ese monte. Y entonces él regresa a Galilea. Y en Galilea empieza también a manifestar su poder. Y el versículo 19 que hoy nos toca de Marcos 1 dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. O sea, también él al principio de su ministerio empieza a escoger a los discípulos. Y los primeros que encuentra, dice, bueno, a Pedro y a Andrés, y ahora encuentra a Jacobo y a Juan, que eran hijos de Zebedeo. Y ellos también estaban en la barca y estaban remendando las redes también. Era la actividad de ellos, de lo que vivían, y tenían una empresa pesquera. Jacobo y Juan, dice, pescadores también, fueron la segunda pareja de hermanos llamados por el Señor. Su madre y la madre de Jesús pudieron haber sido hermanas. Si es así, ellos fueron primos de Jesús, ¿verdad? Carnalmente. Aquí dice en Mateo 27:56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y también estaba la madre de los hijos de Zebedeo, que es la que estamos diciendo aquí, que parece ser que era hermana de María, la madre de Jesús. Por lo cual Jacobo y Juan, de haber sido así, eran primos hermanos con el Señor. El versículo 20 de Marcos 1 dice, y luego los llamó. O sea, primero dice que los vio, ¿verdad? Vio a Jacob y a Zebedeo y luego los llamó. Y esta frase es interesante porque cuando uno va a servir al Señor, normalmente tiene que haber previamente un llamamiento. Y fue lo que pasó con Jacobo y con Juan. El Señor los vio y los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fíjense que yo meditaba un poco sobre este versículo 20 y aunque no lo dice, aquí caben dos posibilidades. Que el Señor haya llamado a Jacobo, a Juan y también a Zebedeo. O puede ser que a Zebedeo no lo llamó. Y si no llamó a Zebedeo, ¿por qué razón el Señor no lo llamó? Porque luego de Zebedeo ya sabemos muy poco durante el ministerio del Señor. Pero la actitud de Jacobo y de Juan es que dejaron a su padre. No fue una decisión muy fácil, ¿verdad? Dejar la actividad pesquera que ellos tenían, la empresa, y han de haber sido personas pues claves en esa tarea, toman una decisión así radical y dice que dejaron a su padre Zebedeo. No dice la Biblia tampoco que Zebedeo les haya impedido seguir al Señor. No lo dice la Biblia. No se sabe qué fue lo que ocurrió. Pero lo cierto es que ellos atienden el llamado y le siguieron. Tanto Jacobo como Juan dice, porque dice aquí, le siguieron luego que los llamó. Mateo 10:37 nos dice algo en relación a cuando alguien es llamado. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Recordemos que todos, en general, los que somos cristianos, hemos sido llamados por el Señor.
llamados para ser el cuerpo de Cristo, para formar la iglesia, ¿no? Algunos son llamados para una función específica, como lo fueron Jacobo y Juan, que los habían llamado el Señor para ser apóstoles. Pero el mismo Señor, aquí en Mateo 10:37, hace esta aclaración y esta advertencia, que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo el Señor que sea malo amar a los padres, al padre y a la madre. No está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que el que ama más que a él, el que ama más al padre o a la madre que a él, dice que no es digno de mí. O el que ama a un hijo o a una hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, seguir a Cristo no es fácil. Tiene un costo el ser cristiano. Y empieza acá en la familia, desde la familia. Pero el día que lleguemos con el Señor, creo que vamos a tener un galardón, un premio especial por haberlo amado a Él más que a nuestra familia. Y en este mismo tema también ahí está el pasaje de Lucas 9:60 que dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hablando de un muchacho, un joven que se había acercado al Señor y le dijo que él lo iba a seguir, pero que primero le permitiera enterrar a su padre. Según los estudios, este joven no era que su padre estuviera muerto, sino que ya su padre era un anciano y él está diciendo al Señor que sí lo va a seguir, pero va a ser hasta el tiempo después de que muera su padre y que él lo entierre. Y miren la respuesta del Señor. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le está diciendo que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Pero a él le dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lamentablemente en este caso, este joven ya no le siguió, ¿verdad? Porque amaba a sus padres y tal vez no se percató de esta advertencia que había hecho el Señor anteriormente, de que decía que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Pero bueno, esa es como una aclaración a lo que es un llamado. Pero cuando habla, porque decía Juan que Marcos relatando que cuando el Señor llama a Juan y a Jacobo, ellos estaban ahí con los jornaleros. O sea, ellos tenían un grupo de empleados que atendían también las barcas y que se iban al mar a pescar. Pero esto indica que el negocio de pesca de Zebedeo era un negocio muy próspero y que él era un hombre de importancia, porque era un empresario, ¿verdad? Y ahora se va a quedar solo y se va a quedar solamente con los jornaleros. Ya los hijos en este momento están tomando una decisión de atender el llamado que el Señor les ha hecho. Bueno, entonces luego dice que entraron en Capernaum. Entraron en Capernaum y los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga, enseñaba. Fue una característica muy especial del Señor que siempre en los días de reposo Él estaba en la sinagoga y llegaba a la sinagoga para enseñarles. Lamentablemente, muy poca información tenemos de lo que Él les enseñaba cuando llegaba a las sinagogas. Hubiera sido excelente tener las prédicas que Él les daba a las personas y poder reflexionar sobre ellas. Pero los evangelistas no nos dan información de qué era lo que Él les enseñaba. Pero han de sido enseñanzas muy interesantes, muy importantes. Aquí vemos en este mapa que este era el lugar donde Él había nacido, en Nazaret. Y de aquí de Nazaret, Él se había ido al río Jordán, que es este río que pasa aquí. Y ahí Juan lo había bautizado. Luego él regresó y estuvo en la sinagoga de Galilea y ahí les anunció que se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Y cuando él salió aquí, se fue de regreso a Nazaret. Y también en un día de reposo les anunció, él les predicó, les dio una enseñanza y entonces fue cuando ellos tomaron la decisión de llevar al Señor
a la orilla de la ciudad, a un monte, para despeñarlo y matarlo. Entonces el Señor se retiró de ahí y se quedó siempre en Galilea. Luego de Galilea se traslada a Capernaum, aquí, en este lugar. Entonces él ya empieza a hacer su recorrido para hacer la anunciación del Evangelio. Y aquí en Capernaum fue un lugar que él lo escogió como su centro de operaciones y donde estuvo mucho tiempo. Algunos historiadores dicen que él estuvo ahí cerca de 3 años. Si estuvo cerca de 3 años y sabemos que él a los 30 empezó su ministerio, quiere decir que él llegó como a la edad de 33 años, casi a la edad en que él iba a ser crucificado, y pasó mucho tiempo aquí en Capernaum. O sea, por alguna razón él se quedó bastante tiempo aquí en Capernaum. Bueno, los fariseos religiosos ahí en Capernaum le preguntaron sobre lo que hacía él en el día del reposo. Sin duda, como lo veían llegar a enseñar y lo veían hacer milagros, ellos le tienden ahí a una pregunta cauciosa como para tratar de prenderlo en alguna falta en contra de la ley. Y el Señor les va a responder aquí. Marco no lo dice, pero en otro de los evangelios dice cuál fue la respuesta de él a los fariseos de lo que él hacía en el día de reposo. Y esa respuesta la tenemos en el evangelio de Juan 5:17. Y el Señor les dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Al avanzar en nuestro estudio, vamos a ver que él no trabajaba una jornada de 8 horas. Él trabajaba casi todo el día y toda la noche. Pero aquí él les responde que lo que él está haciendo en el día de reposo es trabajando como hacía su padre, que también trabajaba en esos días. Y entonces, luego dice que en Capernaum, que era una ciudad pesquera, era más importante que Nazaret. Capernaum era más importante que Nazaret. Jesús hizo de esta ciudad, o sea, de Capernaum, su base después de ser rechazado en Nazaret. Las sinagogas se originaron después de la destrucción del templo en el año 586 antes de Cristo. Antes no habían sinagogas. Cuando fue la destrucción del templo, fue a manos de Nabucodonosor, del imperio babilónico, y a menudo Jesús enseñó en las sinagogas de la misma forma como lo hizo Pablo. Marcos menciona frecuentemente el ministerio de enseñanza de Jesús. Marcos se enfoca mucho en esta parte del ministerio del Señor, lo que él enseñaba. Versículo 22 nos dice: y se admiraban de su doctrina ahí en Capernaum, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, Marcos está haciendo un contraste en la forma de enseñar del Señor y la forma de enseñar de los escribas. Y era muy notorio que el Señor enseñaba de forma muy diferente a los escribas. Y la característica era que él les enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, no es que el Señor hubiera sido autoritativo, sino que aquí la autoridad tiene otro sentido. Si vemos el concepto de autoridad, dice que autoridad es facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Y obviamente, no solamente los seres humanos, sino que en el mundo espiritual, todos estaban subordinados a la autoridad del Señor. Pero, digamos, la autoridad también es sinónimo de mando, de potestad y de facultad. Entonces, cuando aquí está diciendo que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, hay una diferencia muy grande. Y era ya manifiesto porque ellos mismos van a dar testimonio de esa autoridad del Señor. Juan 7:45 nos relata algo en relación a esto. Dice que los alguaciles a quienes habían enviado los fariseos y el sumo sacerdote habían enviado a los alguaciles a prender al Señor. Dice que ellos vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos ya de regreso cuando van a traer al Señor y lo oyen hablar. Entonces regresan sin prender al Señor y estos le dijeron a los principales sacerdotes y a los fariseos, bueno, ellos les preguntan a los alguaciles,
¿por qué no le habéis traído? Entonces ellos van a responder de la siguiente forma. Dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, para que estos alguaciles no hayan cumplido la instrucción que se les había dado de parte de los principales sacerdotes y los fariseos de prender al Señor y llevarlo y llegar y decir así muy notorio y muy tajante, jamás hombre alguno ha hablado como este, es que las palabras del Señor han de haber sido tan impresionantes, tan impactantes, que ellos no se sintieron en capacidad de prender al Señor y traerlo aquí a los principales sacerdotes. Bueno, ahí la historia sigue y lo que la gente le dice a los alguaciles, pero sigamos con el relato. Autoridad es la enseñanza autoritativa de Jesús como la palabra hablada de Dios. Contrastaba fuertemente con la de los escribas, quienes basaban su autoridad en la de los rabinos. La enseñanza directa, personal y poderosa de Jesús era tan nueva para ellos que todos los que lo escuchaban quedaban admirados. Y Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículo 15, le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Porque todos los que hemos sido llamados a predicar el evangelio, tenemos que saber que cuando hablamos la palabra la tenemos que hablar con autoridad, porque de otra forma no podemos caer en el error de algunos de tratar de ser complacientes con los oyentes para entretener a la gente. Hay que hablar la palabra con toda autoridad, tal como está escrita. El versículo 23 de Marcos 1 nos dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Aquí tenemos, según Marcos, según el Evangelio de Marcos, aquí vamos a ver el primer milagro que el Señor va a hacer. Y es un milagro en la esfera espiritual. Porque el Señor, estando en las sinagogas, en la sinagoga de ellos, dice, en Capernaum, había un hombre con espíritu inmundo. Y llama la atención esto. ¿Por qué el demonio o este espíritu inmundo estaba dentro de la sinagoga? Porque si ese hombre que estaba poseído de este espíritu inmundo ha llegado a la sinagoga, obviamente que tenía que oír la predicación de la palabra. Y si ellos se acostumbraban, como hoy en día en la iglesia, a cantar himnos y salmos al Señor, ese hombre que estaba poseído oía los himnos. Y sabemos que los espíritus inmundos no les agrada en absoluto la palabra de Dios, ni tampoco la adoración. Pero entonces uno dice, ¿por qué ese hombre estaba ahí? Y ese espíritu, cuando ve entrar al Señor, da voces. No dice cuáles fueron las voces que dio. Porque dice también, vamos a verlo ahí un poquito más adelante, que clamó. Entonces, ¿qué clamó? El evangelista no nos dice qué fue lo que pasó. Pero aquí podemos ver el efecto que la potencia de la verdad y el comportamiento de aquel hombre causaron en sus oyentes. O sea, la palabra de Dios impacta de tal manera que los espíritus inmundos no soportan la palabra y tienen que manifestarse de alguna manera. Y también esto nos enseña que dentro de las iglesias hay personas, pueden haber personas que están poseídas de espíritus inmundos, ¿verdad? Porque aquí tenemos el ejemplo. Y en este caso era el Señor el que estaba predicando. A veces surgen críticas contra una parte de la iglesia de nuestro tiempo y contra la falta de liderazgo que exponga la palabra de Dios con autoridad espiritual. Pero vamos a ver qué actitud toma el Señor ante esta persona que tenía el espíritu inmundo. Entonces dice que ese espíritu dio voces diciendo, veamos qué fue lo que dijo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Le pregunta, fíjese al Señor. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Es solo un hombre. No tiene varios espíritus.
porque dice la escritura que tenía un espíritu inmundo. Pero él aquí está actuando en representación de todos los espíritus inmundos. Y le pregunta al Señor, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y miren lo que le sigue diciendo. ¿Has venido para destruirnos? Él sabía, el espíritu inmundo sabía que la llegada del Señor no era por gusto y que haberse encontrado ahí con Jesús en la sinagoga iba a tener una repercusión bien fuerte para ese espíritu inmundo. Y aquí también el Señor iba a hacer el milagro de liberar a este pobre hombre que saber por cuánto tiempo estaba poseído del espíritu inmundo. ¿Y por qué razón estaba con un espíritu inmundo? Porque no es normal que un espíritu inmundo entre en una persona. Tienen que haber ciertas condiciones para que el espíritu inmundo pueda entrar en una persona. Pero él le hace dos preguntas al Señor. Primero, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y miren, lo reconoce el espíritu inmundo, no el hombre, sino que el espíritu reconoce que ese personaje que está ahí es Jesús. Y aquí también llama la atención porque los escribas y los fariseos nunca reconocieron a Jesús. Pero en el mundo espiritual los demonios lo reconocieron y hay testimonio. Ese es un primer testimonio de que este espíritu inmundo lo reconoce y le pregunta, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. Lo identifica cabalmente. Y luego le pregunta, ¿has venido para destruirnos? Y mire esto, sé quién eres. Los espíritus inmundos saben quién es el Señor. Sé quién eres. Y le aclara y lo dice, el Santo de Dios. Lo que a muchos cristianos les cuesta entender quién es Jesús, este espíritu inmundo de primas a primeras lo identifica y lo publica y lo predica ahí dentro de la sinagoga, diciendo que el que está ahí es el Santo de Dios, que es Jesús Nazareno. Y ahora vamos a ver entonces qué responde el Señor. El demonio estaba consciente de que él y Jesús pertenecían a dos reinos radicalmente opuestos, sin nada en común entre sí. Y él hablaba en nombre de todos los demonios. Entonces, este primer milagro del Evangelio de Marcos ocurrió en la esfera espiritual. Y solo Dios está en control del reino espiritual. Aquí los hombres no pueden hacer nada, pero el Señor sí, Dios sí. Porque Él controla a los demonios. Hay una gran abundancia de evidencias históricas de que el demonismo actuaba desenfrenadamente por todo el imperio romano. La única manera de hacerle frente al demonismo es con la intervención del Señor Jesucristo. Es la única forma, porque Él solamente es capaz de moverse y actuar en ese reino. Nosotros como seres humanos no podemos meternos en ese campo. Solamente el Señor puede hacerlo y Él puede controlar totalmente ese reino. Y vamos a ver un ejemplo de esto, porque hay personas hoy en día que creen tener el poder y la facultad de encararse a los demonios, a los espíritus inmundos. Y vamos a verlo ahorita. Era evidente que si él demostraba tener poder en ese reino espiritual, ello implicaba dos cosas. Primero, que tenía poder para cualquier ámbito o cualquier reino. Y segundo, que solo Dios podía hacer tal cosa. Y es que esto era una parte de sus credenciales de que él era el Mesías. Las mejores credenciales de que él era el Mesías era que él tenía poder sobre el mundo espiritual. Y los fariseos nunca se dieron cuenta, a pesar de haber visto tantos milagros y tantas liberaciones que el Señor hizo. Él tenía autoridad y tenía poder. Enseñó como alguien que tenía autoridad y ahora demostraba que tenía el poder. O sea, tenía las dos cosas, autoridad y poder, que era lo que no tenían los fariseos ni toda esta gente de las sinagogas.
Entonces aquí está el ejemplo que les quería mencionar. Este es un caso que Pablo lo describe y que lo encontramos en Hechos 19. Y yo solo voy a tomar unos pocos versículos, pero ahí está la historia, si usted quiere ver toda la historia, en Hechos 19. Dice que había 7 hijos de un tal Esceva. Este Esceva era un judío, pero no solamente era judío, sino que era jefe de los sacerdotes. Y siendo él judío y jefe de los sacerdotes, tenía 7 hijos. Y esos 7 hijos, al darse cuenta que había una persona con un espíritu inmundo, quisieron practicarle un exorcismo. Pero dice Hechos 19:15 que ellos en su lucha de querer sacar ese demonio de esa persona, cuando ellos mencionan el nombre de Jesús, dicen el nombre de Jesús, el Jesús de Pablo. Y entonces este personaje poseído por ese demonio le respondió. Quien responde es el espíritu malo, no el hombre que estaba poseído. Muy parecido al caso que estamos viendo del primer milagro que relata Marcos. Entonces este espíritu inmundo respondió y le dijo, a Jesús conozco. Mire qué interesante. Este es otro demonio, no es el mismo de ahí de que está diciendo Marcos. Y entonces se dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, le dice. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y cuando dice vosotros es porque son 7, los 7 hijos. Inmediatamente dice, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, sobre los 7, y dominándolos a los 7, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, ese espíritu malo pudo agarrar a los 7 hijos de Seba y dice que los sacó, salieron huyendo de la casa donde estaban, pero iban desnudos y heridos. O sea, era un espíritu muy violento. Para haber desnudado a 7 hijos de Seba y haberlos herido, es que los demonios así actúan. Y entonces ahí es donde decimos que el hombre no puede, el cristiano no puede arrobarse algo que es del Señor, a menos que el Señor lo haya ungido para poder hacer algo como esto. Porque aquí en este caso, este espíritu malo sabía quién era Pablo. ¿Y por qué sabía quién era Pablo? Porque había visto que a Pablo el Señor lo usaba echando fuera espíritus inmundos. Pero estos 7 no podían tomarse ese don que el Señor lo asigna a determinadas personas. Bueno, regresando entonces a Marcos, de este primer milagro que el Señor hace en esta sinagoga, dice el versículo siguiente, el 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, o sea, hay una reprensión de Jesús para el espíritu malo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Le dice, cállate y sal de él. No solo lo manda a callar, sino que le da la orden de salir de ese hombre. Jesús no deseaba ningún testimonio de la verdad de la boca de un demonio para evitar que se le ligara con Satanás. Por ejemplo, en Marcos 3:22, los escribas que habían venido a Jerusalén decían que Jesús tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces, esto era lo que el Señor estaba tratando de evitar cuando le prohíbe a este espíritu inmundo declararlo a él y describirlo y lo manda a callar, porque el Señor no quería que lo fueran a relacionar en ningún momento con esto que ellos creían que era la forma en que el Señor los echaba fuera. Y entonces aquí, sin más que hacer el espíritu inmundo ante la orden del Señor, o sea, el Señor no le impuso las manos, el Señor no oró por ese hombre, ese endemoniado. Simple y sencillamente usó su autoridad y le dio una instrucción al demonio y le dijo, cállate y sal de él. Inmediatamente, dice, el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. No pudo quedarse.
Ahora, miren la forma en que operan los espíritus inmundos. Dice que los sacudió violentamente, con mucha violencia. Yo no sé si lo que está tratando de decir aquí Marcos es que ese espíritu inmundo trató de matar al hombre este, viendo que lo estaban echando fuera, que lo haya querido matar, pero sacudir a alguien violentamente es algo que es muy significativo, ¿verdad? Y toda la gente estaba viendo, porque esto fue dentro de la sinagoga. En ese momento el espíritu salió clamando a gran voz. Yo me pregunto, ¿a quién clamaba? No podía clamar a Dios. ¿Y qué era lo que decía en ese clamor que tenía? Porque lo estaban echando de su lugar donde él vivía tranquilamente. Ahora el Señor lo saca. Observemos que el Señor estaba demostrando en este acto su poder. Segundo, su autoridad en su enseñanza y en sus milagros. Y ellos no podían comprenderlo. O sea, la demostración que hace el Señor de su intervención, de las evidencias que Él está dando de que Él es el Mesías, no quedaba lugar a ninguna duda de que Él era el Mesías. Por eso es que cuando a Juan lo meten en la cárcel y Juan manda a preguntarle al Señor si Él es el Mesías o tienen que esperar a alguien más, el Señor le manda a decir que los espíritus inmundos salen de las personas, que los ciegos recobran la vista, que los enfermos también. Y entonces Juan entendió el mensaje, porque el evangelio dice que consiste en un poder que el Señor da y una autoridad principalmente sobre los espíritus inmundos. En el versículo 27 dice, los que estaban ahí en la sinagoga, todos, absolutamente todos, se asombraron. Claro, imagínense que el Señor está ahí dentro de la sinagoga y hay un silencio, hay una tensión de toda la gente. De repente el espíritu inmundo salta y se dirige al Señor y le pregunta y le dice, yo sé quién eres, que eres Jesús Nazareno. ¿Por qué has venido, para qué has venido a destruirnos? ¿Verdad? Se rompió el orden. Ahí toda la gente ha haber quedado asustada. Y luego que el Señor le dice, cállate y sal de él. Y el espíritu sacude violentamente a esta persona y sale dando gritos, clamando a gran voz. Todos, obviamente, todos se asombraron. Por eso decían que él nos les enseñaba como los saduceos y como los escribas, porque él tenía una palabra de autoridad. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, o sea, los que están en la sinagoga dicen, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Quiere decir que ellos no habían tenido ninguna experiencia por cientos de años de una situación como estas. Y ahora que el Señor ha aparecido y está iniciando su ministerio y se dan cuenta del poder del Señor, del poder de la palabra de Dios, se asombran preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina, qué nueva enseñanza es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Bueno, dice lo que sucede, según Marcos 1:28, dice que muy pronto se difundió la fama del Señor y se difundió por toda la provincia alrededor de Galilea. La gente se encargó de difundir la fama del Señor con aquel milagro tan extraordinario que el Señor está haciendo adentro de la sinagoga. Versículo 29 dice, al salir de la sinagoga, el Señor, cuando sale de la sinagoga, recordemos que es un día de reposo, es un día sábado, vinieron a casa de Simón y Andrés. O sea, el Señor se dirige, después de salir de la sinagoga, se va a la casa de Simón y Andrés. Y también le acompañaban Jacobo y Juan. Y el versículo 30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella, de la suegra de Simón. Estaba enferma, tenía fiebre. Tan enferma estaba
que no podía levantarse de la cama, pues estaba padeciendo de una fiebre muy alta, lo que sugiere que su enfermedad era muy grave. Se cree que ella era viuda. El Señor, movido a misericordia, la sanó. Y vamos a ver cómo la sanó. Aunque la Biblia no dice que el Señor hubiera hecho una oración. Curiosamente, otra vez, mire, el Señor llega a la casa de Simón y de Andrés y le dicen que la suegra de Pedro está enferma, que tiene una fiebre muy grande, muy alta. Pero el Señor no oró por ella, ni le dijo ninguna palabra. Y vamos a ver qué es lo que hace. Solo se relata que la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente fue sana y le sirvió. Si nosotros viéramos esto el día de hoy, quizá nos asombraría también. Pero el poder del Señor es tan grande, tan grande. No sabemos qué era lo que le había causado esa fiebre tan alta a la suegra de Pedro. Pero él solo se acerca a la cama, la tomó de la mano, la levantó y ella inmediatamente fue sana. No fue un proceso de sanidad, fue una sanidad instantánea en el momento que el Señor la toma de la mano. Esto nos enseña que el Señor tiene diferentes formas de obrar en las vidas de sus hijos. Entonces dice el versículo 31, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Creo que esta última expresión que dice que ella les servía fue como una muestra de gratitud de la suegra de Pedro. Inmediatamente que ella ve que está sana, totalmente sana, no se fue a contarle a los vecinos, no se fue a hacer alguna otra actividad, sino que lo que hace es empezar a servirlos. El Señor venía de la sinagoga, había estado casi todo el día ahí, había hecho la liberación de aquel endemoniado. Y él ya iba cansado, él había tenido un día muy agitado. Y ahora que está llegando a la casa de Pedro, pues uno pensaría que él finalmente iba a reposar. No dice que él hubiera comido, que le hubieran dado almuerzo. Y quizás, de plano, él haber tenido hambre. Y si era tarde, ya era la hora de la cena. Sin embargo, le hablan de la suegra y él la sana y ella se levanta y les empieza a servir. Quizás aquí ella les fue a cocinar comida, les fue a hacer su comida. Pero en el versículo 32 dice que cuando llegó la noche de ese día sábado, llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, fue una multitud tan grande de gente que llegó al final de la tarde de ese día sábado, que la gente que había llegado tenían enfermedades, diferentes enfermedades, y llevaban a otros endemoniados. O sea, el trabajo que al Señor le esperaba era fuerte en ese momento. Y dice, y toda la ciudad, no dice que alguna parte de la ciudad, sino que toda la ciudad se agolpó a la puerta. O sea, no lo iban a dejar reposar al Señor. Tenían muchas necesidades. La gente se agolpó a la puerta, no cabían en la casa de Pedro. Entonces se quedaron fuera de la puerta. Rodearon totalmente la casa de Simón Pedro. Y ahí estaban todos los enfermos y todos los que estaban endemoniados. Cuando finalizó ese día tan agitado para el Señor, llegada la noche, el Señor se disponía a reposar, pues había estado en la sinagoga y había expulsado a un demonio. La gente llena de esperanzas, estando en las afueras de la casa de Pedro, le llevaron a los enfermos con toda clase de enfermedades. También le traen a muchos endemoniados a quienes no les dejó hablar, tampoco les dejó hablar. Y dice la Biblia que el Señor sanó a muchos de ellos y a otros los liberó. Fue un día muy ocupado para Jesús. Él descansaría hasta la mañana siguiente. Te resulta interesante observar que el mundo de los demonios, todos reconocían a Jesús, lo reconocían.
pero habla de enfermedades, de toda clase de enfermedades. Nosotros podríamos pensar en algunas de ellas. Veamos qué dice el versículo 34. Y sanó a muchos, no dice que a todos, a muchos. ¿Por qué no los sanó a todos? No dice el evangelista por qué. Pero el Señor no los sanó a todos, sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. No dice que todos, pero sí de muchos. O sea, algunos quedaron todavía endemoniados y otros quedaron enfermos. ¿Por qué razón el Señor no lo hizo con todos? Es un misterio. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Mire, no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora veamos qué enfermedades habían en aquel tiempo, de las más comunes. Había ceguera, sordera, habían mudos, habían paralíticos, habían cojos, mancos, personas con hidrocefalia, leprosos y otras enfermedades de la piel. Habían personas con enfermedades cerebrales, con enfermedades de la columna vertebral. Habían endemoniados. Bueno, y no llegaron muertos, pero él hace milagros también con los muertos. Pero de todas estas enfermedades llegaron, porque dice de diversas enfermedades y otras más, ¿verdad? Y a muchos de ellos los sanó de todas estas enfermedades. ¿Cuánto tiempo llevaría esa gente de tener sus enfermedades y no habían tenido esperanzas? Ninguno de los fariseos había podido hacer nada por ellos. Pero ahora que llega el Señor, es su oportunidad de ser sanados. Entonces dice que pasó esa noche y levantándose muy de mañana, el domingo, porque eso fue sábado, se levantó el domingo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Se fue a un lugar desierto y ahí oraba. O sea, madrugó. Nadie se dio cuenta de que él estaba saliendo de la casa y él buscó un lugar desierto y ahí empezó a orar. Después del día de reposo, o sea, el sábado, saturado de actividades, podría suponerse que se relajaría algo durante el día siguiente. Sin embargo, le vemos levantándose muy temprano, incluso antes del amanecer, para ir a un lugar solitario con el propósito de orar, que fue mucho de la parte de las actividades del Señor, de orar. O sea, si el Señor oraba, quiere decir que nosotros tenemos mayor necesidad de orar. Luego que amanece, dice que le buscó Simón, o sea, Pedro, y los que con él estaban. Saber si los que estaban con él eran solo Andrés, Jacobo y Juan, o habían muchos más, que algunos hubieran quedado ahí. Pero dice que le buscó Simón y los que con él estaban. Pedro, al levantarse y no encontrar al Señor, lo busca diligentemente. Y habiéndolo encontrado, le implora vehementemente que regrese a Capernaum. Pero Jesús iba a realizar un milagro a un leproso. La lepra no era incurable, se podía curar, como se ve en el libro de Levítico. Se trataba de una enfermedad que podía ser fatal. Era ciertamente una dolencia trágica porque deformaba y mutilaba a las víctimas. Y no solamente eso, sino que las excluía de la vida en sociedad, ya que ritualmente por la ley se le consideraba inmundo. Bueno, dice el siguiente versículo 37, que Pedro, hallándole y todos los que estaban con él, le dijeron: todos te buscan. O sea, aquí nos está dando la idea de que habían más gentes enfermas o endemoniadas, porque él el sábado, en la noche, en la tarde, había sanado a muchos de enfermedades y había liberado a muchos. Pero dice, todos te buscan. ¿Por qué lo buscaban? Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. O sea, la venida del Señor, uno de los propósitos de su venida era para predicar el evangelio. Y aquí lo dice él clarito. Quiere ir a otros lugares para predicar, porque también ahí necesitaban oír la predicación. Es que este era el comienzo del evangelio.
porque por medio de su enseñanza les estaba preparando para aquellos acontecimientos que constituían la salvación, es decir, su muerte y su resurrección. Miren esto qué interesante. La enseñanza de Jesús no nos va a salvar. Suena raro, ¿eh? La enseñanza de Jesús no nos va a salvar. Lo que sí nos va a salvar es su obra en la cruz. Eso sí nos salva. O sea, su muerte. Porque mucha gente puede estar muy conocedora de la palabra, pero no viene a Cristo. Entonces, el conocer no lo salva. Lo que lo salva a uno es lo que él hizo en la cruz, su sacrificio. Dice el 39, y predicaba en las sinagogas, varias sinagogas, predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Miren, ese tiempo era de abundancia de gentes que estaban poseídas de demonios. Hubieron grandes manifestaciones de poder demoníaco en aquel tiempo. A lo largo de la historia bíblica, hubieron 3 periodos de estas características. Uno tuvo lugar durante la época de Moisés. Otro fue durante los tiempos del profeta Elías. Y la última, durante los años que el Señor pasó en esta tierra. Periodos donde había mucha manifestación demoníaca. Interesante. Algo pasaba ahí para que se dieran esas situaciones tan terribles en las personas. Versículo 40. Es día domingo. ¿Se recuerdan? Él se había ido a un lugar desierto y Pedro lo fue a buscar y lo encontró. Al encontrarlo le dijeron que regresara porque todos le estaban esperando. El Señor les dice que tiene que ir a los lugares vecinos porque tiene que predicar. Y fue a los lugares vecinos y ahí dice que vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Este es un ejemplo extraordinario, hermanos, de cómo debemos de acercarnos al Señor para suplicar su misericordia. Hoy da coraje y molesta cuando vemos que hay personas que le ordenan a Jesús, que se atreven a decir que declaran sano a alguien y hacen toda clase de promoción de sus personalidades, haciendo creer a la gente que ellos pueden manipular la voluntad de Dios. Pero el leproso aquí nos da una lección tremenda, porque estando de rodillas, le rogaba y le dice, si quieres, no le está ordenando, le está rogando que si él quiere, lo puede limpiar. Pero hermanos, aquí hay algo extraordinario, porque ¿cómo ese leproso llegó delante del Señor si él iba con una multitud de gente? Los leprosos debían de estar apartados en un lugar donde solo habían leprosos. No se podían acercar a las personas. Tenían que ir diciendo inmundo, inmundo, inmundo y sonando una campanita para que la gente no se relacionara con ellos. Pero aquí no dice si él iba diciendo esas palabras. Quizás no, porque podía más su necesidad de querer ser sano a que lo fueran a desechar por ser leproso. Más o menos la escena ha sido así. Un hombre con lepra en todo el cuerpo y el Señor no tiene ninguna limitación en acercarse y tocarlo. Aquí está de pie pero dice que estaba de rodillas. El Señor se acercó a él para sanarlo. Veamos qué decía la ley. En Levítico 13:11 dice, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, hablando cómo eran las señales de la lepra. Y el sacerdote debía de declarar inmundo, dice, y le declarará inmundo el sacerdote a la persona que tenía lepra, después de que él lo examinaba. Y no le encerrará, no lo dejaba ahí dentro del templo, porque es inmundo. El Levítico 13:45 dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta.
y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Levítico 13:46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, sería inmundo, estaría impuro y habitaría solo. Fuera del campamento será su morada. Esta era la instrucción para los leprosos. Y miren cómo la misericordia de Dios a través del Señor se manifiesta en este hombre que se le acerca. Y Jesús dice, teniendo misericordia de él, es que eso es lo maravilloso, hermanos, de que tenemos un Dios de mucha misericordia. Y Jesús tiene mucha misericordia de nosotros, porque la tuvo de este hombre, le dice, extendiendo la mano, le tocó. Y sabíamos que de acuerdo con la ley, cualquiera que tocara a un leproso se convertía en inmundo. Pero él le toca y le dice, quiero, porque él le había preguntado, si quieres, puedes sanarme. Y él le dijo, quiero, sé limpio. Solo Marcos menciona la reacción emocional de Jesús con respecto a la condición desesperada del leproso. La palabra griega aparece solo en los evangelios sinópticos y es usada solamente en relación con Jesús. Ya vimos que son evangelios sinópticos, no lo voy a explicar de nuevo. Dice, le tocó. A diferencia de los rabinos, quienes evitaban a los leprosos para no ser ceremonialmente impuros, Jesús expresó su compasión por medio de un gesto físico. Y luego dice que en este milagro hay un importante aspecto psicológico. Nadie tocaba a los leprosos. Este hombre no había sido tocado por muchos años, ni él tampoco había sido capaz de tocar a nadie. No dice la Biblia cuántos años llevaba aislado con la lepra, ni la condición real de cómo estaba afectado por esa lepra. Su familia solía traerle la comida y la bebida. Se la dejaban y después se retiraban. Él venía y la recogía. Quizás podía saludarles agitando los brazos, pero nunca podría volver a reunirse con ellos, ni estrecharles entre sus brazos, ni tocarles. Hermanos, yo me ponía a pensar, si en aquel tiempo hubiéramos vivido nosotros y hubiéramos sido nosotros los leprosos, ese leproso, ¿cuál hubiera sido nuestra situación en ese momento si nos ponemos en los zapatos de ese hombre? Sin ninguna esperanza, aislado de su familia, aislado de la sociedad, dándole de comer como se le daba de comer a las bestias, no poder acercarse a sus hijos, a su esposa, a sus padres, estar totalmente aislados, confinado con otros leprosos, esperando la muerte. Y ahora que llega Jesús, y ahora le dice, quiero, sé limpio. Le dice, pero entonces el Señor tocó a ese hombre y le limpió de su enfermedad. Aquí tenemos un caso de nuestros tiempos de una mujer leprosa. Ha perdido sus manos ya, tiene lepra ahí en la nariz y saber en cuántas partes más de su cuerpo. Pobre esa señora. Miren su gesto de dolor, de amargura, de sufrimiento, porque es una enfermedad terrible. Y dice el 42, y así que él hubo hablado, el Señor, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Inmediatamente el Señor solo dijo, quiero, sé limpio. No oró por él. No le impuso las manos, no hizo nada más que tocarle ahí donde estaba su lepra. Y solo dijo esto, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Miremos otro caso de lepra, y eso lo vimos el domingo, el capitán nos lo presentó. Este pobre hombre tampoco tiene manos, mire, ya perdió sus manos por culpa de la lepra. Miren, sus ojos están casi desorbitados por la lepra. Pero miren su expresión de dolor, de sufrimiento, de tristeza, y quizás deseando morirse, porque no pueden hacer nada, por eso muy poco se puede hacer. Hoy dicen que hay algún tratamiento, pero estos casos son reales. Bueno, dice el versículo 43. Entonces, luego que el Señor sana a este leproso, le encargó,
rigurosamente y le despidió luego. O sea, le dijo que no fuera a hacer ningún comentario. Y le despidió. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, el Señor no quebrantó la ley. Le dijo al que había sido leproso, primero que no dijera nada a nadie. Pues ya después de la explicación sabemos por qué el Señor le dijo que no dijera nada a nadie. Porque la idea sería que si a mí el Señor me hace un milagro, yo lo voy a divulgar a los cuatro vientos. Pero aquí el Señor le dijo que no dijera a nadie nada, sino lo manda a mostrarse al sacerdote y ofrecer por tu purificación lo que Moisés mandó. O sea, tenía que llevar una ofrenda de acción de gracias para testimonio a ellos. El diálogo entre Jesús y el leproso fue bien breve. Realmente no se parece en nada a los esfuerzos humanos por explicar la tragedia humana, así como los esfuerzos aún mayores para ofrecer una solución. La limpieza de un leproso tenía que seguir un cierto ritual de la ley de Moisés, y el Señor no quiso quebrantar la ley mosaica. Muchos se preguntan por qué Jesús recomendaba este silencio y buscaba minimizar la proclamación de su verdadera identidad y sus poderes milagrosos. ¿Por qué hizo Jesús esto? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué hizo Jesús esto? La razón más probable era que Jesús quería evitar malas interpretaciones que precipitarían una reacción popular prematura y o errónea para con él. El Señor está viendo a futuro y está viendo que él tiene un ministerio que cumplir y muchas cosas que hacer. No quería que su identidad se manifestara hasta que hubiera puesto en claro el carácter de su misión. Así que en el transcurso de sus actividades fue descubriendo en forma progresiva el velo de su identidad hasta que la declaró abiertamente, como vemos más adelante en Marcos 14, 61 y 62. ¿Qué dice Marcos 14, 61 y 62? Dice, mas él callaba y nada respondía, hablando el Señor. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Aquí declaró abiertamente quién era. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el versículo 45 dice, pero ido a él, o sea, el que había sido leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas las partes. Esto era lo que el Señor quería evitar, pero este hombre no pudo contener su emoción, su alegría de verse sano, verse limpio de la lepra, y lo proclamó abiertamente, y el Señor ya no podía entrar entonces a los lugares, se tenía que quedar afuera, y entonces llegaba la gente a donde él estaba. Este hombre, en vez de quedarse en silencio, salió y divulgó la gran noticia. Sin embargo, él desobedeció al Señor. Predicando sobre este pasaje, oiga, esta historia es tan interesante. Predicando sobre este pasaje de Marcos, un predicador solía decir, el Señor le advirtió que no dijese nada a nadie y él se lo dijo a todos. Pero miren el contraste. El mismo Señor nos dice a nosotros que se lo digamos a todos y nosotros no se lo decimos a nadie. Mire qué contraste. Cabría decir que la desobediencia de aquel leproso que fue sanado no es tan mala como nuestra desobediencia en la actualidad con respecto al mensaje del Evangelio, que es un mensaje de buenas noticias. Debiéramos comunicárselo a todos y no se lo comentamos a nadie. No digo que todos, pero sí una buena parte del pueblo cristiano no hace esto. Como resultado de la difusión de la noticia, las multitudes vinieron a Capernaum y el Señor tuvo que retirarse de ahí por una temporada. Llegaba un momento en que los leprosos no podían ocultar con sus ropas las heridas, las llagas y las manchas. La mutilación de partes o miembros del cuerpo, ya inservibles, era irreversible e inevitable. Sería
difícil encontrar otra imagen más real, patética y dramática de los efectos del pecado en la raza humana y en los individuos que la componen. La lepra era una enfermedad que traía angustia en varios aspectos de la personalidad, en la parte física, en la parte mental, en la parte social y en lo religioso. No quedaba lugar para la autoestima, al sentir que además de los efectos ya citados, se le considerase inmundo desde el punto de vista de la religión. Resulta interesante que estos son también efectos del pecado. Oiga, resulta interesante que estos son también efectos del pecado sobre la personalidad humana. A la tremenda sensación de soledad podría agregarse el efecto de la culpa y la creciente incapacidad para comunicarse que están poniendo en evidencia los seres humanos. Así como la lepra, así es el pecado. Cuando en una congregación alguien sabe que alguien ha pecado, la persona es aislada, se le deja de hablar, es retirada muchas veces de las congregaciones y esa persona tiene que vivir en soledad con el sentimiento de culpa, con la incapacidad de poderse comunicar. Son similares las acciones entre la lepra y el pecado. Muchas personas sanas y de aspecto saludable esconden en su interior un panorama tan desolador como el que esta enfermedad ilustra. Pero desde las páginas del Evangelio de Marcos, la palabra de Dios nos deja hoy un mensaje de esperanza que debemos de escuchar, porque cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, puede clamar a Dios y recibir su respuesta, porque Él está muy cerca, tan cerca que te puede tocar. Es el único que te puede tocar y limpiarte y transformarte en una nueva persona. No importa qué tan serio sea el pecado, si uno viene arrepentido al Señor, Él va a hacer como hizo con el leproso. Nos va a decir, sé limpio. O sea, hay esperanza para todo aquel que se ha apartado del Señor. Hay esperanza para todo aquel que aún no ha creído en el Señor. Este es el momento de venir a Cristo. Mientras Él viene, antes de que Él venga, el tiempo es propicio para acercarnos al Señor y sin importar de qué estemos padeciendo, de qué estemos sufriendo, cualquier clase de enfermedad o cualquier situación adversa, el Señor es poderoso para resolverla. Así es que a todos los que nos oyen los invitamos a venir a Cristo. Él es la solución para nuestros problemas y Él quiere limpiarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere que nosotros estemos viviendo una vida de acuerdo a su voluntad, pero depende de nosotros. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con el capítulo número 1 de Marcos. La próxima semana continuaremos con el capítulo número 2. Esta es una escena donde vemos al Señor hablando con otro leproso y no cabe duda que le está consolando ahí. Pero hermanos, dejo el tiempo para ustedes. Si hay preguntas, hay aportes o hay comentarios, pueden encender su micrófono y usarlo.